Yo era estudiante de psicología y estaba apasionado con el psicoanálisis. Y por otro lado, en mi trabajo, desde el 95 había vendido servicios de Internet. Llegó una compañía americana cuando arrancó Internet, que era CompuServe, que vendía servicios de Internet. No existía ni la web, tenía que ver más con transferencias de datos, con backup, con cosas así. Eh, pero yo venía con experiencia en telecomunicaciones y con vocación muy comercial y de marketing que siempre había tenido. Entonces, cuando nació la web, con un amigo nos pusimos un emprendimiento para vender páginas web. Y nos iba bien, las empresas empezaban a necesitar sitios web y qué sé yo, y empezamos a desarrollar páginas web. En eso se me cruza en la facu de psicología, comiéndome un pebete de jamón y queso y tomando una coca, leyendo la Imago Agenda, que me apasionaba, yo las coleccionaba todos los meses, dije, esto, la Imago Agenda, porque la Imago Agenda tenía algo genial, además de que las personas que escribían, los referentes de todas las escuelas psicoanalíticas, eh, las actividades que organizaba, pero además de todo eso, era como coleccionable y tenía un sentido muy plural que yo no encontraba en la facultad, digamos. Como en la facultad había como cada uno cuidaba su quintita ideológica en cuanto a los docentes y demás. En la Imago veía que las voces, todas las voces estaban expresadas. Y yo decía, esto. Entonces fui con la idea, mi primera idea fue genial, porque un día lo llamo a Leandro Salgado, al Letravía, que era un desconocido, yo no lo conocía, pregunto por él, le digo, no, tengo una idea para el Sigma y digital y qué sé yo, el Sigma no existía como nombre, ¿no? Era como llevar un proyecto digital y no sé qué sé yo. Me dice, bueno, venime a ver. Lo voy a ver a Letra Viva. Entro a Letra Viva, veo las imágenes, veo todos los libros psicoanalíticos. Ya me encantó, yo estaba apasionado por el psicoanálisis como estudiante. Y en eso Lean estaba hablando. Lean era una persona que, aunque era muy joven, por toda su experiencia desde RAI y de que él nació con la Imago y con Letra Viva, eh, él ya hablaba con todos los referentes de las escuelas psicoanalíticas y tenía diálogo constante. Y me acuerdo que estaba como en un momento de cierre de Imago Agenda, que los cierres de Imago Agenda siempre fueron complejos y de mucha movida comercial y demás y definiciones, y yo lo estaba esperando y él está hablando con alguien que yo no sé ni quién es y empieza, no, de ninguna manera, no, y yo dije, uy, yo le venía con la idea. Y digo, no, este está diciendo que no, con mucha facilidad, ¿qué vamos a hacer? Y mi idea con el proyecto, en verdad, inicial, era vendérselo. Digamos, yo fui con la idea de venderle un portal de psicoanálisis que pueda llegar a todos lados, que desde lo digital, que hoy podemos decirle digital, no le era tal, pero desde Internet iba a tener más potencial de hacer crecer la comunidad que la tirada que la Imago Agenda podía tener, y Lean era joven, era vivo, y la vio de una y la recontra interesó. Entonces, lo primero que me dijo cuando hablamos fue que no. Me dijo, mira, el proyecto es muy interesante, pero no te lo voy a comprar. De ninguna manera te lo voy a comprar. Pero, si vos querés, lo encaramos juntos, me dijo. Lo vemos juntos, nos asociamos de alguna manera y lo encaramos juntos. Para mí fue revolucionario eso. Yo en ningún momento había soñado con la idea de trabajar de eso o de dedicarme a eso. Y Lean, por otro lado, era un perfecto desconocido para mí. Él es un poquito más grande que yo, pero no tanto tampoco. Y era joven, tenía mucho empuje, es rockero, muy buen guitarrista, aunque es humilde y no lo dice, es muy buen guitarrista. Lo iba a ver tocar, bueno, pegamos mucha onda. Fue, la verdad, súper generoso conmigo. No me conocía y me dio una oportunidad enorme. Me abrió su casa, me abrió su empresa. La verdad que divino. Y así fue como un poco mezclando la pasión por el psicoanálisis y lo que yo sabía hacer, que eran sitios web, fue como surgió esta idea de construir una comunidad psicoanalítica que no tenga barreras,
que desde Internet podía crecer, digamos, desde hoy ya todo se ve con otra perspectiva, pero era impresionante como tiene un movimiento internacional, nos empezaban a llegar contactos, intereses de otros países, como interesantísimo. Nos gustaban como las letras griegas para pensar el nombre, por Grecia el psicoanálisis y no sé qué, entonces salió lo del Sigma en casa de él, empezamos a jugar como con ideas de logo. Martín Oli, un divino que fue el programador de entrada, también un copado, pegamos una onda genial, se súper copó con el proyecto, hicimos la gráfica, hicimos la identidad, la verdad que hermoso, 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 hermoso el proyecto, hermoso el inicio, y así arrancamos, Lean me abrió, como yo tenía experiencia comercial, Lean me abrió su agenda. El sitio era un sitio complejo para la comunidad que queríamos crear, era complejo, el panel de control fue todo un desafío y toda una construcción a hacerlo y pulirlo y demás. Y Lean me abrió su agenda, su super agenda, que tenía los contactos del mundo entero del psicoanálisis que te puedas imaginar. Entonces, para mí, un estudiante de psicología, yo empecé a llamar a todos y empecé a pedir reuniones. Claro, les hablaba de ser parte de la primera comunidad digital de psicoanálisis y demás, qué sé yo. Todos estaban fascinados. Internet era algo que recién arrancaba y todos estaban fascinados y todos estaban interesados en encontrar otras formas de llegar a otra gente por más allá de la zona de influencia que cada institución tenía por sí misma. Que por ahí tenía más que ver sí, con ciertas cuestiones teóricas e ideológicas, pero también con ciertas cuestiones geográficas, digamos, que hacía que era una variable en juego todo el tiempo. Y yo veía eso porque yo venía del marketing y lo comercial, entonces para mí era todo un tema de nicho, para mí era todo un tema de segmentación. Empecé a tener reuniones con los popes de aquel entonces de las instituciones psicoanalíticas, los Isidoro Beck, los Roberto Harari, los Germán García, eran eminencias, las escuelas freudianas, la APA, la PDEVA, bueno, no quiero abrir porque eran un montón, pero un montón y me abrían sus despachos, me abrían sus consultorios, me recibían, yo tenía 20 y poquitos, Pablito, vení, contame, no sé qué, y me hablaban, y yo aprendía, para mí entré al psicoanálisis con el Sigma desde la cocina, y tuve una perspectiva y una mirada tan singular para entender la comunidad psicoanalítica argentina, que fue interesantísimo. Tenía charlas interesantísimas con gente interesantísima que desde el lugar de estudiante de psicología jamás hubiera soñado en conocer. El Sigma permitía que dos personalidades que si se veían en la calle o en un congreso se agarraban a trompadas, convivían en paz y en perfecta armonía. Y estaba el discurso de tal, y estaba el discurso de tal, y estaba la escuela de tal, y estaba la escuela de cual. Y en el Sigma, de hecho, hicimos congresos después y un montón de actividades, encuentros y demás, donde de repente había mesas donde convivían personalidades que era difícil hacer convivir. Y el Sigma siempre tuvo como esa magia de pluralidad de voces, de pluralidad de ideas. Y me parece que eso es como parte de la magia. Creo que eso es como lo que tomó como raíz de la Imago Agenda y lo llevó a un nivel que era inimaginable. Entonces, para mí fue como experiencia muy alucinante. Al principio, las barreras eran internas. Yo creo que por ahí yo era muy joven, por ahí mi falta de perspectiva, de entender del todo la comunidad psicoanalítica, está bien, yo era estudiante, tenía 20 y pico, por ahí es como una pretensión demasiado grande, pero también al principio me parece que yo traté, para poder tener control del proyecto también, lo esquematicé tal vez demasiado. Yo creo que hubo un momento después donde el equipo empezó a crecer, donde creo que en el momento donde yo empecé a soltar más el control del crecimiento y dejar que el Sigma sea de verdad lo que el Sigma podía hacer, explotó, digamos.
explotó. Y ahí sí que crecimos como equipo, nos potenciamos. Al principio en el Sigma había 5 o 6 secciones que eran como por ahí las más troncales, las que iban más al hueso. Y teníamos un equipo muy leal, muy potente, muy compacto, muy trabajador, muy lindo, pero también éramos 5 o 6. Bueno, estaba Lean, estaba Emi Cueto, estaba Albert Santier, estaba Anita Romano, Andy Ortega, Gaby Belucci. Bueno, éramos poquitos, Mario Paltroni. Y desde ese núcleo, no me quiero olvidar de nadie, pero Laurita Kushner. Bueno, y desde ese núcleo, después empezó a crecer y explotó, y nos dimos cuenta que de repente podía ser psicoanálisis y arte, y vino Marito Antman a traer arte, psicoanálisis y cine, y Laurita con Fariña armaron cine, y después era subjetividad, y después era, y podía crecer mucho más de lo que nosotros imaginábamos crecer. Y de repente nos vimos como juntándonos, nosotros teníamos todas las semanas un encuentro semanal del equipo de trabajo en la Continental, que eran míticos, eran encuentros hermosos, hermosos. Algunos siempre minuteaba, al principio fui yo, después también lo delegué, gracias a que Albert me decía delegá, y gracias a que Emi de repente cuando se sumó en el equipo aportó mucho profesionalismo, mucho compromiso, mucha organización, que tal vez era algo que yo no tenía tanto, porque yo era muy de ir para adelante, y de repente Emi podía, Juanita también, podían como bajar más a tierra, como todas las ideas creativas que iban saliendo, que con Albert tal vez que tiene una cabeza más creativa, podíamos darle como más vuelo. Entonces, en ese equipo inicial creo que había mucha magia. Lean, que tenía como una mirada muy clara de lo que era el psicoanálisis en Argentina y de lo que convenía y de lo que no, y de lo que podíamos y de lo que no. La técnica, que al principio tal vez era un límite también del crecimiento del proyecto, porque no había portales así, digamos, había los que tenían portales así eran los principales medios de la Argentina, Clarín, La Nación, no sé, como los multimedios grandes. Nosotros éramos un proyecto chiquito y muy de nicho. Y cuando soltamos como eso y dejamos que el Sigma sea todo lo que pueda hacer, se dio algo maravilloso. En la Continental había momentos que éramos, no sé, éramos 30 en el equipo, pidiendo porciones de Fugaceta y Coca-Colas o demás. Y era alucinante, y ahí ya no había modo de controlar, pero era hermoso todo el movimiento que se iba dando y todo el crecimiento, y venían ideas nuevas y venían personas nuevas, y todo el mundo tenía ganas de sumarse, y todo el mundo venía con onda, con ganas, con compromiso, así que hermoso, muy hermoso. Y en un momento analógico, en un momento pre-WhatsApp, donde cuando nos teníamos que juntar con los chicos para las reuniones era, nos vemos en la Continental a las 8, dale, nos vemos a las 8, dale, nos vemos a las 8, dale, nos vemos a las 8. No, habíamos dicho 7:30. Ah, bueno, esperá, 7:30, 7:30, 7:30. Bueno, dale, bueno, dale, bueno, dale, bueno, dale. Era muy divertido eso, como de repente después el mail nos empezaba como a organizar, pero había que estar como muy cerca de los mails. Era una construcción muy paso a paso, como muy humana, muy linda, muy linda, la verdad que muy linda. Yo creo que en la base del equipo, me parece que lo que lo hizo crecer más que todo el Sigma es su gente. Desde siempre como el Sigma tuvo corazón, y si se sostuvo 20 años es más por el corazón que por internet, es más por el corazón que por el desarrollo tecnológico. De hecho, la tecnología avanzó y avanza increíblemente, y el Sigma se conserva desde su corazón y crece desde su gente, como fue siempre, como fue siempre. El Sigma siempre fue vinculación, el Sigma siempre fue red, y el Sigma siempre fue oportunidad de crecimiento. Y estoy feliz de que lo siga haciendo después de tanto tiempo. Siempre tuvimos una propuesta ética muy fuerte de sostenernos en la letra, sostenernos en la letra, sostenernos en la letra. Algo muy lindo que me conecta con la letra, me conecta con la ética y me conecta muy fuerte con Albert, es que nos conocimos en un taller literario con Albert.
recorrimos juntos, en un momento salió un taller literario en Villa Crespo. A mí me fascinaba escribir y entonces quería compartir alguna actividad con mi mamá y se me ocurrió anotarnos juntos en un taller literario. Y ahí lo conocí a Albert. Hicimos un año de trabajo juntos de taller literario y descubrí en Albert el amor que él tenía por las letras. Un amor enorme, una pasión enorme por las letras. Con Lean decíamos, empezaban a llegar artículos, empezamos a invitar primero a los psicoanalistas más amigos, bueno, artículos. Yo no tenía el criterio teórico, digamos, Lean no tenía las posibilidades prácticas y operativas ni las ganas de ponerse a leer todo lo que llevaba. Sí estaba Nico Gelormini, que hacía un trabajo muy fuerte con Lean para la curación de los contenidos de la Imago Agenda, y nos dio una mano fuerte también en los inicios. Pero le dije a Lean, yo tengo a la persona, porque valoraba mucho a Albert desde su pasión por las letras, y él era un apasionado del psicoanálisis y un apasionado de las letras. Dije, Lean, tengo a la persona. Y así fue como la primera ficha que pusimos fue con Albert. Y Albert vino con Emi, y Anita y Andy eran compañeros de la facu, Laurita era compañera de la facu, y ahí se empezó a armar como el primer núcleo, el primer equipo. Y ahí empezaron a aparecer secciones, yo tengo un amigo, y lo conocíamos, y de repente en las reuniones de la Continental teníamos como la mesa principal de nuestro equipo comiendo fugacetas, tomando Coca-Colas, y Emi armando la minuta, y de repente en otra mesa, por ahí estábamos Lean y yo entrevistando a algún psicoanalista que venía a proponer una nueva sección. Y decía, no, bueno, a mí yo conozco a tal y qué sé yo, ¿y cómo te gustaría llevarla? Bueno, y creo que lo podemos llevar así. Y hacíamos como una suerte, la mesa contigua de la Continental era nuestro departamento de recursos humanos, y desde ahí hacíamos entrevistas. Y una vez aprobado el proceso de recursos humanos y le dábamos el ok, se integraba como a la mesa general del signo. Era hermoso, muy divertido. Bueno, definitivamente yo, al ser un estudiante de la carrera de psicología, bancaba que haya estudiantes en el equipo, porque no veo por qué no, digamos, como gente que venía poniendo pasión, que ponía lo mejor de sí, y de repente veíamos hasta dónde, digamos, cómo se repartía, porque tal vez los estudiantes teníamos como un lazo más vincular con personas y con los trabajos, y de repente dejábamos como a los psicoanalistas que más sabían a cargo de los criterios editoriales y la terminología, ¿no? Porque de repente en la revisión de textos había cuestiones de coherencia interna respecto de los conceptos, respecto de las articulaciones, que de repente como estudiante de psicología, aunque me apasionaba, y por años, debo confesarte, leía todo lo que llegaba al Sigma, todo lo que llegaba, sea de quien sea, lo leía. Increíble lo que me nutrió, increíble lo que me aportó siendo un estudiante de psicología. Entonces, ¿cómo no darle la chance a que otros estudiantes de la carrera tengan la posibilidad de coordinar espacios? ¿Por qué no? Entonces, para cada uno de nosotros era algo mind-blowing, era como nos volaba la cabeza, porque yo tuve la chance de conocer el entramado y la cocina del psicoanálisis desde una edad muy joven. Y fue increíble, la verdad que fue increíble. Y aprendí muchísimo. Es un proyecto al que le puse todo mi corazón. Y todos lo hicimos así. Y por eso creo que creció. Albert, Emi, Lean, todos con mucho corazón. Me parece que era era más eso que el conocimiento de psicoanálisis, era más eso que los libros que teníamos leídos, era más eso, al principio era más eso. Y me parece que a mí me aportó muchísimo, fue uno de los proyectos más lindos que hice en mi vida. Me aportó conocimiento, me aportó recorrido, me aportó desarrollo. Me parece que en los procesos
me aportó mucha vinculación, me aportó mucho equipo, me aportó estar cerca de gente que era divina, con una calidez, una calidad humana extraordinaria. Me parece que es eso, que el Sigma se construyó primero desde la calidad humana. El casting y el recurso humano, cuando incorporábamos a alguien al equipo, tenía más que ver con la calidad humana que con cuántos trabajos podía traer, que con a quién conocía y a quién dejaba de conocer. Lo primero que veíamos era si era alguien que podía integrarse al equipo que teníamos. Me parece que la clave siempre fue el equipo. Y con Lean lo entendimos desde siempre, desde esa primera onda, desde ser dos desconocidos hasta volvernos amigos, hasta compartir un proyecto hermoso y hacerlo crecer con gente hermosa. Me parece que esa fue la magia que siempre tuvo el Sigma. Y que creo que por eso tiene 20 años y sigue ahí, y sigue vigente. No le veo otra explicación. Desde un lugar plural, desde un lugar siempre constructivo, desde pasión por psicoanálisis, pasión por las letras, me parece que siempre respetó esa ética del Sigma y por eso siempre creció.